Hola, soy Wang Yikang de la iglesia Hambao en Chuncheon. Yo era atea. Pensé que si tenía muchos conocimientos bíblicos, estos me llevarían a la fe. Por esto malentendido, empecé un estudio bíblico y me convertí parte de una secta llamada Shincheonji. Quisiera compartirles cómo de haber estado en búsqueda de conocimiento me he encontrado con el Dios vivo. Yo crecí en una familia normal y armoniosa. Tenía una buena relación con mis amigos de colegio y me iba bien en los estudios. Ninguno de mis padres era religioso, y por haber crecido sin ningún tipo de dificultad, no sentía la necesidad de ser parte de una religión. Hasta que llegó el momento de conseguir un empleo y comencé a sentirme preocupada por el futuro. A tal punto que estando a un mes de dar un importante examen, no podía dormir por las noches debido a la ansiedad. Necesitaba algo en donde apoyarme, hasta que comencé a ir a un culto de oración de madrugada por consejo de un tío cristiano, y luego de dar el examen, asistí a los cultos dominicales. Las prédicas de los domingos eran muy buenas, pero no podía tener convicción ni fe sobre la existencia de Dios. Y comencé a cuestionarme, ¿estaré realmente creyendo en Dios? Pues asistía regularmente a la iglesia, pero no podía ver ningún cambio en mi vida. Comencé a pensar que si adquiría más conocimiento bíblico, conocería más a Dios, y de esta manera llegaría a creer en Él. Por eso comencé a leer la Biblia. Había partes que no entendía lo que decía, y otras que sí, por eso no podía creer. Pues yo era una persona que podía creer solo si había explicaciones lógicas y pruebas científicas. Pero como había parte de la Biblia que no eran así, no sabía cómo creer en esto. ¿Realmente existirá Dios? ¿No será que la Biblia es un invento del hombre? Tenía estos tipos de pensamientos. Pensé que para creer en Dios necesitaba primero asegurarme de su existencia. Porque si Dios no existía, pensé que la vida cristiana sería totalmente en vano y una pérdida de tiempo. Así que llegué a la conclusión de que necesitaba a alguien que tuviera mucho conocimiento bíblico y pudiera explicarme su contenido en profundidad. Mientras pensaba en esto, tuve la oportunidad de tomar una clase de cultura. En esa clase me hice una amiga. Un día, esta amiga me presentó al líder de un club cristiano a quien conoció en la universidad. La líder tenía alrededor de 30 años y se presentó como pastora de una gran iglesia en Seúl. Dijo que también trabajó en el Consejo Cristiano de Corea. Al encontrarme con ella, le dije que sentía que no tenía fe en Dios y que tenía muchas preguntas sobre la Biblia. Luego de este encuentro, tanto mi amiga como esta mujer siguieron visitándome a la biblioteca donde iba a estudiar, me compraban comida y se interesaban en mí. Creo que por este hecho, yo les abrí mi corazón. Hasta que un día la líder dijo que se sentía muy mal porque mi amiga y yo teníamos muy poco conocimiento bíblico, y nos sugirió reunirnos a estudiar la Biblia entre las tres cada vez que ella venía a la ciudad. En verdad, ya venía pensando que necesitaba hacer algún estudio bíblico, por lo cual acepté su sugerencia. Luego de un mes de estudio bíblico, la mujer me sugirió de asistir a un seminario bíblico cristiano de un año en la provincia de Wonju. Como vio que lo estaba dudando, me dijo que quizás esta sería la última oportunidad de poder escuchar algo así. Esto me puso más ansiosa. Finalmente decidí asistir al seminario por mis deseos de conocer más a Dios. La mañana del primer día de seminario, éramos alrededor de 100 personas presentes. Mientras estaba sentada allí, pensé, wow, no puedo creer que estoy en un lugar como este. Dios debe haber visto realmente mi deseo de conocerlo más y estudiar la Biblia. Era un desafío escuchar una conferencia de 3 a 4 horas al día. Sin embargo, con el tiempo se hacía cada vez más interesante. Los estudios bíblicos se llevaban por medio de comparaciones de historias. Gracias a esto, sentía que comprendía más fácilmente algunos contenidos que antes no entendía mucho. Sentía que me explicaban paso a paso cada concepto básico de la Biblia. Esto me parecía entretenido y fácil. Era muy entretenido porque sentía que me estaban revelando todos los secretos de la Biblia. Y también me sentía muy bien de que la líder me guiara con la Biblia y se ocupara de mí. Asistía a las conferencias los días de semana y los fines de semana asistía a la iglesia. Desde un momento comencé a leer la Biblia por medio de fórmulas usando las comparaciones que me habían enseñado en el seminario. Por eso todo lo que decía el pastor me parecía incoherente. Pensé, vaya, las iglesias cristianas realmente han fallado.
Ni siquiera el pastor sabe el contenido de la Biblia, no tiene idea de lo que está diciendo. No quise ir más a una iglesia tan lamentable. Y alrededor de ese tiempo, el seminario comenzó a tener servicios dominicales propios, así que asistía a los servicios dominicales de allí. Mientras estudiaba la Biblia allí, seguía haciendo preguntas sobre cosas que no podía entender. Como me considerara una alumna que requería una especial atención, tuve la oportunidad de tener una entrevista con el líder del cargo más alto del seminario. Me dijo que le preguntaron sobre todo aquello que no entendía. Entonces le pregunté, ¿qué es el pecado? Y me respondió que el pecado era no conocer la palabra de Dios. También me dijo que desobedecer la palabra y no entregar mis preocupaciones a Dios era pecado. Por eso me esforcé aún más en enfocarme en el estudio de la palabra. Sin embargo, continuaba viviendo según mis pensamientos y juicios antes que la palabra de Dios y seguía preocupándome por más que no quisiera hacerlo. Yo sabía que cuando pensaba en Dios no debía pecar, pero debido a mis continuos pecados me sentía culpable y mi conciencia me pesaba. Aún creyendo en Dios, no sentía estar en paz ni estar feliz. De hecho, tuve momentos en los que me sentía frustrada y oprimida. Pasado 3 meses, al final de una clase, el profesor dijo, ahora tenemos que ir al nuevo cielo y a la nueva tierra, y finalizó el seminario. La gente entonces comenzó a murmurar y el ambiente se puso tenso. Durante la comunión, después de la conferencia, le pregunté a mi amiga, la gente parece un poco tensa, ¿qué está pasando? Esa amiga me abrió su cuaderno y me mostró donde tenía anotado el lugar donde nosotros tenemos que ir, el nuevo cielo y la nueva tierra, lo cual en los escritos chinos es Shincheonji. Al principio pensé que se referían simplemente al cielo, pero luego de ver esto sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. No podía creer que el lugar donde estaba era Shincheonji. Yo había escuchado mucho que Shincheonji era una secta. Al momento me sentí completamente aturdida y pensé, ¿qué debo hacer? Pero luego comencé a preguntarme si realmente debía dejar el seminario o no. Salvo por el nombre Shincheonji, sentía que todas las doctrinas que aprendí no estaban equivocadas. Y comencé a pensar que quizás este lugar era el correcto, solo que la gente no lo sabía. Pero por otro lado, pensé que habría una razón por la cual tantas personas llamaban a Shincheonji una secta. Sin embargo, yo ya estaba metida dentro de Shincheonji y había aprendido que toda su doctrina era la verdad. Por eso pensé que también debía escuchar la perspectiva de otras personas para poder hacer una comparación y un juicio correcto. Ese día no podía hacer absolutamente nada, sentía que mi cabeza iba a explotar de tanto pensar. Pues seguía dudando sobre si seguir yendo a Shincheonji o abandonar. Si tendría un parámetro exacto, la decisión hubiera sido fácil, pero al no tenerlo, no podía tomar una decisión. Oré a Dios para que por favor me mostrara por medio de algún sueño o alguna voz o alguna otra señal para que pudiera discernir correctamente. Finalmente, luego de tantas dudas, decidí ir a ver a mi tío cristiano. Sin decirle que había estado yendo a Shincheonji, le pregunté por qué ese lugar era una secta. Mi tío me habló sobre la Trinidad y me dijo que si negaba el hecho de que Jesús resucitado era Dios, era una secta. Luego, él me presentó a una joven con buena fe. Ni bien me encontré con esta joven, me compartió el Evangelio. Mientras la escuchaba, fui comparando lo que había aprendido en Shincheonji. En ese tiempo, aún no había decidido abandonar de Shincheonji. Estaba pensando en comparar ambos lados para luego decir el correcto. Pero al seguir escuchando, me di cuenta de que Shincheonji y el cristianismo hablaban de manera diferente acerca del mismo versículo bíblico. Yo sentía que cada cual explicaba de su perspectiva, Shincheonji según las doctrinas de Shincheonji y el cristianismo según las suyas. Pero no podía discernir cuál era la correcta. No podía creer en nada a menos que Dios me hablara directamente. Hasta pensé, ¿y si todo esto está inventado por las personas y Dios no existe? Necesitaba una prueba sólida que pudiera mostrar lo que estaba bien entre los dos, la prueba de que Dios realmente existe. Hasta que esta hermana me compartió sobre la resurrección. Yo consideraba que la resurrección era un hecho imposible en este mundo, por eso no me llegó al corazón. Pero ella me habló sobre Tomás por medio del libro de Juan. Había pensado que los discípulos eran personas con una gran fe, pero Tomás no podía creer en la resurrección al igual que yo. Me quedé sorprendida cuando Jesús le dijo a Tomás que tocara su cuerpo resucitado y que no sea incrédulo. Además, yo solo podía creer en algo cuando era lógico y científico.
pero la resurrección incrustada en la historia como un acontecimiento real era un hecho innegable. La resurrección fue claramente indicada en los libros de historia, la enciclopedia e incluso en el hecho de que el año actual se llame 2014. Pero yo seguía insistiendo que no podía creer en este hecho. Ya no podía negar más la resurrección. Y en el momento en que Tomás confesó a Jesús como Señor mío y Dios mío, pude ver claramente quién es Jesucristo resucitado. De golpe me sentí emocionada. Jesucristo resucitado es mi Dios y mi dueño. La misma confesión de Tomás salió de mi corazón. Según la doctrina de Shincheonji, existe solo Dios Jehová y Jesús no es Dios. Pero esto estaba totalmente equivocado. Jesucristo resucitado era Dios. Amén. Finalmente pude darme cuenta en quién tenía que creer. Y la joven me mostró la palabra donde está escrito que la resurrección es la prueba para que todas las personas puedan creer. En ese momento me di cuenta que la resurrección era la prueba firme que tanto había buscado. Yo no podía discernir con ninguna prueba, pero pude discernir al poner el enfoque en la resurrección. Todas las doctrinas que había aprendido en Shincheonji, que parecían ser tan claras y exactas como fórmulas, se derrumbaron completamente frente a la resurrección. La fe no se trata de tener mucho conocimiento bíblico. Me di cuenta que sin importar mis sentimientos y emociones, se trataba de ver y creer por medio de la prueba de la resurrección. Cualquiera podía creer con la señal de la resurrección. Estaba totalmente convencida de que la resurrección era la prueba para creer. Así la joven continuó hablándome sobre el pecado. Me dijo que no creer en Jesús, quien fue probado que era Dios por medio de la resurrección, era el pecado y me buscó el pasaje de Juan 16:9. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Mi confesión desapareció cuando vi este versículo claramente escrito en la Biblia. Siempre quise saber qué era el pecado, pero nunca había oído una respuesta tan exacta. Este era el pecado que reprendía el Espíritu Santo y el pecado por el cual debía arrepentirme delante de Dios. No podía no arrepentirme de este pecado. Ese mismo día me arrepentí y creí a Jesús como el dueño de mi corazón. Y se apartó de mí esa presión que sentía en cuanto al pecado que me habían hablado en Shincheonji. Al ser Jesús mi dueño, pude obedecer la palabra y entregarle todas mis preocupaciones. Cuando se me hizo claro que Jesús es Dios, todos los asuntos que no podía discernir se resolvieron, y abandoné Shincheonji sin ninguna duda. Yo quería saber mucho sobre la Biblia, porque pensaba que esto me llevaría a una buena fe, pero estaba equivocada. Porque en verdad buscaba más el conocimiento que el encuentro con Dios. Debido a esta codicia, no había recibido la Biblia como las palabras de Dios. En su lugar había puesto el conocimiento en mi cabeza como si estuviera estudiando para las cosas en este mundo y había tratado de entender con mi propio razonamiento. Pero por medio de la prueba de la resurrección me encontré con el Dios vivo. Y comprendí que la Biblia era la palabra del Dios vivo. De la forma en que los discípulos vieron a Jesús resucitado, también pude creer en toda la Biblia y en todas las palabras de Jesús. La palabra de Dios no era algo que yo debía recibir, explicar y entender como conocimiento. Toda la palabra es amén porque es la palabra del Dios Todopoderoso, la palabra de mi dueño. Desde ese momento, todas las palabras de la Biblia fueron palabra de gracia. No había ningún versículo en que me quedara estancada. Sentí que podía gozar tal cual la palabra de la verdad los hará libres. Si no me hubiera encontrado con Jesús por medio del Evangelio, seguramente estaría pensando que Dios no existe o seguiría en la búsqueda. Me sentí emocionada y agradecida de que Dios me haya dado la prueba de la resurrección para que pudiera creer que Jesús es Dios. De esta manera, yo pude encontrarme con Jesús por medio del Evangelio de la resurrección. Y la primera persona de la que me acordé fue esa amiga que me había llevado a Shincheonji. A la vuelta a casa me encontré con esa amiga y le compartí el Evangelio. Y le dije, Jesús no es un profeta que tiene el Espíritu de Dios. Jesús es Dios, y la prueba de esto es la resurrección. Le dije que Dios había dado una prueba para que todos pudiéramos creer por medio de la resurrección, que Jesús vino a esta tierra y resucitó de entre los muertos como fue profetizado en la Biblia, es Dios.
Y también le dije que debía arrepentirse del pecado de no creer en Jesús como Dios y recibir a Jesús como el dueño del corazón. Pero mi amiga interrumpió mis palabras diciéndome que no le diga más nada y que saliera de Shincheonji. Luego de esto, no volvió a comunicarse conmigo. Pasado el tiempo, me enteré que hacía mucho tiempo ella era parte de Shincheonji. No podía quedarme sin hacer nada viendo a las personas que no podían creer en el Evangelio, y fui a los campos universitarios junto a los hermanos para evangelizar. Al principio me sentía muy nerviosa por tener que compartir el Evangelio con gente desconocida. Pero cuando recibí el corazón de Jesús y hacia las almas que no habían oído el Evangelio, caminaba alrededor del campus y hablaba del Evangelio con el deseo sincero de salvar al menos una sola alma. La primera vez que un estudiante recibió a Jesús como dueño fue increíble, sentía que volaba de alegría. Luego de abandonar Shincheonji, la líder mujer seguía contactándome y hasta venía a visitarme. Pero yo no dudaba ni un segundo, ahora que sabía exactamente que Jesús es Dios. Antes era una persona que no podía discernir, pero al hacerse claro quién es Jesús, a través de la prueba de la resurrección, fui capaz de discernir naturalmente. Una de las cosas que me hacían dudar cuando estaba en Shincheonji era cómo podían ser salvas las personas que no podían escuchar las parábolas. Porque en el caso de una persona discapacitada, al no tener la capacidad de comprensión, significaba que no podía ser salva. No podía entender que solo las personas que podían escuchar y entender las parábolas pudieran ser salvas, si Dios nos ama tanto como para entregar la vida de su propio Hijo para perdonar nuestros pecados. Pero llegué a saber con certeza que todos los hombres podían creer en Dios por medio de la señal de la resurrección. Yo solía pensar que si conocía mucho sobre la Biblia, podía alcanzar una buena fe y profundizar mi relación con Dios. Pero lo que realmente quería Dios era una confesión de fe creyendo a Jesús como Señor mío y Dios mío. Esto era posible solo con la señal de la resurrección. Al darme cuenta quién es Jesucristo por medio de la señal de la resurrección, pude creer de principio a fin toda la Biblia entera sin tener ninguna duda. Finalmente recibí a Jesús como mi dueño y abandoné Shincheonji. Me siento muy agradecida que Jesús resucitado haya salido a mi encuentro. A partir de ahora me sostendré de la resurrección, la prueba que Dios nos dio a todos para que podamos creer que Dios está vivo y viviré compartiendo este evangelio. Muchas gracias.